Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Clínicamente Hablando el podcast. Estaremos clínicamente hablando sobre el trastorno de ansiedad social, sus síntomas, implicaciones y tratamientos. Acompaña a las doctoras Tainari Dávila y Melanie Ruiz, porque hablando se normaliza. El material discutido en Clínicamente Hablando no sustituye el proceso de psicoterapia y solo tiene fines educativos. Si usted o alguna persona que conoce tiene pensamientos suicidas en Puerto Rico, puede llamar al 1-800-981-0023 o al 911. Si se encuentra fuera de Puerto Rico, consulte con las autoridades correspondientes. Queremos darle la bienvenida a otro episodio de Clínicamente Hablando del podcast. Les saluda la doctora Tainari Dávila y me acompaña como siempre mi amiga y colega, la doctora Melanie Ruiz. Hola. Hola, saludos a todos y todas. Es un gusto estar nuevamente en otro episodio de Clínicamente Hablando y sobre todo estrenando esta modalidad virtual. Quisimos hacer algo diferente hoy, ya que no pudimos estar físicamente en el mismo espacio, pero no podemos abandonar nuestro episodio, así que hoy estamos desde la distancia estrenando Zoom. Así es, haciendo como de limones limonadas y utilizando también en la tecnología para conectarnos y sentirnos cerca, yo de ti y tú de mí, pero también de la gente que nos sigue, nos acompaña y que nos brinda siempre su cariño y su apoyo. Y bien importante que ahora nos pueden ver en Spotify. Antes solamente nos escuchaban, ahora añadimos el video, así que ahora las personas de Spotify también nos pueden ver. Eso está brutal, yo no sabía que eso podía hacerse, así que estoy contentísima. Yo también me puse bien emocionada cuando vi que podían vernos. Más allá de las fotos, que podían ponerle un rostro y el movimiento de nuestros gestos a lo que estamos hablando. Así que ahora nos pueden ver en YouTube y en Spotify, en Apple Podcast y en Escuchándonos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Clínicamente Hablando en Instagram o Facebook, doctora Tainari Dávila, doctora Melanie Ruiz, En Pausa con la Psicóloga, y a la doctora la consiguen en TikTok. Y nunca se olviden de regalarnos 5 estrellas y de darnos like y seguirnos en YouTube. Suscríbanse a nuestro canal. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que nos pidieron hace un tiempo, que nosotros habíamos hablado ya sobre la ansiedad y nos habían pedido que hiciéramos otro episodio sobre otro de los trastornos de ansiedad, y hoy vamos a estar clínicamente hablando sobre La ansiedad social, ansiedad social. Cuéntame, o también conocida por algunas personas como fobia social. ese es el nombre del libro de trastornos mentales en el pasado. Y el libro que está vigente actualmente se le llama ansiedad social. Pero qué bueno que la doctora lo menciona, porque si usted va a Google puede que lo encuentre de cualquiera de las dos maneras, como ansiedad social o fobia social. Así es. Y es uno de los diagnósticos o de las quejas o situaciones que luego de la pandemia quizás más estamos viendo que ha aumentado la prevalencia. Claro, a simple vista, por razones obvias, ¿verdad? Hemos estado muchísimo tiempo en un aislamiento social, hemos estado comunicándonos a través de la virtualidad y pues eso de alguna forma u otra como que nos ha puesto un poquito fuera de práctica de esa interacción social presencial, así que eso ha hecho que las personas que ya venían teniendo un poquito de ansiedad social, pues definitivamente hayan quizás aumentado esa sintomatología o esas emociones hayan sido ahora un poquito más intensas. Sin duda. E igualmente, quizás personas que no le habían prestado atención a eso, pues que comiencen a sentir una sintomatología que no la habían sentido anteriormente, y que, como siempre nosotros recalcamos, es bien importante que la evalúe un profesional de la salud. Así es. Siempre, sobre todo porque tiende a confundirse muchísimo el rasgo de personalidad de la timidez con la ansiedad social. Y es bien importante hacer Eso, esta diferencia entre la timidez y la ansiedad social. así es. Eso es como que una de las cosas que nosotros en terapia tratamos de buscar. ¿Cuál es esa historia? ¿Cuáles son esas características de la personalidad de la gente que podría ser, sí, introversión o sí, un poco de timidez, mas no necesariamente la timidez es igual a la ansiedad social? Claro.
Tienen características en común, pero son diferentes porque, por ejemplo, la timidez se refiere a una tendencia a sentirse incómodo o nervioso o nerviosa en situaciones sociales nuevas o desconocidas, mientras que la ansiedad social es un trastorno psicológico más grave que puede interferir significativamente con la vida cotidiana. Así que la diferencia principal es en la gravedad y en la duración, porque estamos hablando de un trastorno psiquiátrico versus un rasgo de personalidad. Sí, casi siempre la timidez, a pesar de que es una característica de la personalidad, no necesariamente influencia o interrumpe el funcionamiento de las personas. Sí, uno puede ser tímido y de repente decir, es que no me atrevo a comenzar una conversación, o no me atrevo a pedir la comida, o no me atrevo qué sé yo, de repente pararme frente a demasiada gente, pero eso no significa que si nos ponen en esa situación donde casi que no nos queda más remedio, pues de todas maneras las personas tímidas sí tienden a llevar a cabo las tareas o lo que le corresponde, contrario a la ansiedad social, donde hay un elemento también de evasión o de evitación de la conducta. Así que ahí, adicional a lo que está diciendo la doctora, siempre, siempre, siempre el nivel de funcionamiento. Las personas tímidas funcionan y funcionan muy bien. Quizás no son las más extrovertidas ni las vas a escuchar demasiado, hablando demasiado o iniciando un acercamiento, pero sí funcionan y funcionan muy, muy bien. Yo considero que cuando era niña era como tímida. ¿De verdad? No me lo Sí, imaginaría. Yo nunca aquí he donde sido tú me tímida. ves. Yo nunca he sido tímida, yo siempre he sido Sí, extrovertida, informes orales, pasarelas, bailes, yo siempre, siempre. Y pienso que esa exposición me ha ayudado a tener plataformas como esta y que no me dé miedo a escenic. Aunque a veces tú sabes que lo que empezamos nos da un poquito de miedo, pero cuando arrancamos fluimos bastante bien, así que pienso que esa exposición a todas esas actividades extracurriculares me ayudó mucho en quién soy ahora profesionalmente y cómo me desempeño, así que tímida nunca he sido. yo fui tímida de niña, pero ya luego en la adolescencia tuve algunas experiencias como el deporte, que me ayudó un montón y pues creo que ahí como, puede haber por ahí todavía algo de eso en mí, pero ya ves que aquí estoy. Pero si te fijas, las dos estamos hablando de lo mismo, de la importancia de las actividades extracurriculares, y es algo que a mí me pasa en terapia cuando castigan o quieren castigar a los menores con sus actividades extracurriculares. A mí ay, me cuesta porque al final respetamos la decisión de los padres y entendemos las razones, pero yo sé que son actividades que le van a ayudar mucho en su futuro y en su futuro profesional. Yo practiqué todo, básicamente todos los deportes. Yo no soy deportista, pero cuánto eso aportó a mi vida actual. Así que por ahí una recomendación a esos padres y madres que consideren eso, la importancia de lo que puede aportar en la vida de sus hijos y de sus hijos. Estoy de acuerdo. Así que hoy arrancamos, mira, del principio con recomendaciones. Con recomendaciones, el deporte, los grupos sociales, ¿verdad? El modelaje, el baile, todo lo que es extracurricular que me estás trayendo es buena idea para desarrollar unas destrezas interpersonales que al final pues van a tener una influencia en la autoestima y y en la cajita de herramientas que tengamos para poder interactuar ya después cuando seamos también más grandes. Algo bien importante con la timidez es que usualmente es una característica que nos acompaña desde siempre, a lo largo del tiempo, por toda nuestra vida. Puede ser, ¿verdad? Es como más estable a través del tiempo. Sin embargo, cuando hablamos de ansiedad social, hay unos cambios significativos en la manera en que la persona se relaciona. Y casi siempre el trastorno de ansiedad social surge antes de los 25 años. Podría surgir en niños, eh, entre los 13 también y 18 años, es bastante prevaleciente, pero no luego de eso, ¿verdad? A menos que ya no sea quizás otro diagnóstico con alguna otra dificultad de ánimo, etcétera. Pero suele tener como ese range antes de los 25 y particularmente entre los 13 y los 18 años surge mucho de las prevalencias del trastorno de ansiedad social. Y quizás es cuando más exposición al público tenemos, porque una de las características de el trastorno de ansiedad social es ese miedo a ser juzgado. Es que si yo me expongo, pues la gente me va a juzgar y me va a criticar.
Y si se fijan, pues las edades van a la par con cuando yo tengo conciencia de que quizás me tengo que parar frente a un grupo, tengo que dar un informe, tengo un trabajo nuevo. Así que son quizás esas primeras experiencias que te exponen a eso y que nos hacen ver el wow, siento ansiedad en estas exposiciones. Claro, y a la par también con la etapa del desarrollo. Claro. Los adolescentes y los que son padres y madres de adolescentes saben que para los adolescentes es súper importante la interacción social. No, porque fulano tiene estos tenis o porque fulana le gusta aquel y entonces a mí me gustaba, pero ahora no me gusta porque mis amigos, entonces este amigo se enchismó conmigo porque esto otro. Los adolescentes tienden a tener ese diálogo muchísimo y los padres a veces dicen, ay, Dios mío, me vuelven loca contándome todos los cuentos de la escuela, pero realmente eso da cuenta de cuán importante es en esa etapa de la vida el relacionarnos con otras personas. Son nuestros primeros encuentros donde tenemos una interpretación de las relaciones que son pues, más cercanas. Ahí surgen también los amores, los primeros noviecitos y noviecitas, entonces, todas esas cosas. Así que pues va a la par precisamente esos 13 y 18 años, ya podemos imaginarnos en ese contexto. Tal como estabas diciendo, doctora Dávila, las personas, ¿cómo uno sabe que alguien tiene ansiedad social o cómo uno sabe que una persona podría estar experimentando ansiedad social? ¿Cuáles son esos síntomas o esas características principales que diferencian ya definitivamente la timidez de un diagnóstico o un trastorno de ansiedad social? Los síntomas de ansiedad social pueden variar persona a persona, como siempre hemos dicho, por eso es que es tan importante que se haga una evaluación por un profesional, porque pues hacemos una evaluación individual de cada persona. Pero entre ellos puedo mencionar el temor intenso a ser juzgado, juzgada, evaluada negativamente por los demás, preocupación excesiva por el comportamiento en situaciones sociales, y siempre fíjense en esas palabras, y ahí está la parte patológica, es excesivo, a lo mejor sí podemos tener una preocupación, a lo mejor nosotros podemos tener una preocupación de que ustedes nos vayan a juzgar de forma negativa, pero no es algo excesivo, persistente, que afecte nuestro funcionamiento y por eso me favor. Evitación o escape de situaciones sociales temidas o incómodas. La evitación es una parte súper importante y ahí vemos que viene la alteración del funcionamiento porque la persona está evitando y a lo mejor esta tarea que estoy evitando la necesitaba para cumplir con un requisito de una nota o del trabajo, así que esa parte es súper importante. Miedo a hablar en público o realizar una presentación en el trabajo o en la escuela, sensación de vergüenza o humillación en interacciones sociales. También pueden presentar síntomas físicos como sudoración excesiva, palpitaciones, temblores, enrojecimiento facial, dificultad para mantener el contacto visual con las demás personas, tartamudeo, baja autoestima o falta de confianza en sí mismo, entre otros. Esos síntomas son súper importantes que si usted o alguna persona que usted conoce está experimentando alguna situación o alguno de estos síntomas, pues que nos escuche y considere el buscar ayuda, porque las interacciones sociales son parte integral de nuestro desarrollo. Por más antisocial, como dicen por ahí, ¿verdad? Hay gente que dice, yo soy, ¿por qué yo soy antisocial? Coloquialmente sabemos que el trastorno antisocial es otra cosa, pero me refiero a que por más que usted diga, a mí no me encanta interactuar con las demás personas, en este mundo en el que vivimos somos seres asociados o sociales, así que no hay forma de que nosotros podamos funcionar sin relacionarnos con las demás personas. Así sean pocas, así sean limitadas. Hay veces que hay personas que me dicen que están preocupados porque su círculo de amigos es de 5 personas y realmente si venimos a ver el círculo de amigos cercano, que es íntimo, a veces es un círculo pequeño, pero eso no tiene que ver con cómo tú te relacionas con las demás personas más allá de tu círculo, porque a lo mejor tienes un círculo pequeño, pero tienes buenas destrezas sociales cuando tienes que salir a hacer un orden, a pedir algo, a un hospital, a hacer cualquier otra gestión que conlleve interacción social. O sea, no podemos vivir en una burbuja, ya lo probamos. No podemos vivir en una burbuja completamente aislados del mundo, somos seres sociales y por eso es que es tan importante que las personas que se están identificando con esta lista de síntomas busquen ayuda. Y algo súper importante, antes de pasar a quizás a dar recomendaciones o mirar un poquito más de los factores de riesgo, yo creo que de lo que hablamos de los síntomas, algo que vemos una y otra vez es como un pensamiento que sí
es excesivo, que nos da miedo, pero es como si anticipáramos el que las demás personas nos van a juzgar o nos van a humillar o se van a burlar de nosotros. Es como si anticipáramos, porque fíjate, doctora Ávila, cuando estabas diciendo lo de que a nosotras nos preocupa, claro que nos preocupa, pero yo no me paro aquí anticipando que me van a juzgar, ¿verdad? Por mi cabeza eso no pasa. Una persona con ansiedad social, eso estaría a millón. Se van a burlar, me están mirando, se están fijando en lo más mínimo de mí. Y algo que pasa mucho también es que empiezan los síntomas de ansiedad, ¿verdad? El temblor, la sudoración, la voz. Hay personas que se quedan sin voz o tartamudean o se sienten, ¿verdad? Como que, ay, no me salen las palabras, me quedé en blanco. Y eso como que perpetúa el ciclo, ¿verdad? No, no quería que me pasara eso y me pasó y ahora sí que me están viendo y sí que me están viendo sudar o temblar o lo que sea. Entonces, ahí sí que se prende esa ansiedad en su máxima expresión. Y quizás hablaste ahí del miedo y hablaste de la ansiedad, quizás sería bueno diferenciarlo porque el miedo es una emoción que yo digo que uno nace con este paquete de emociones y están ahí para ayudarnos y defendernos y hacernos sentir. El miedo es una emoción básica, pero es a una respuesta a una amenaza real que está pasando inminente. O sea, es algo que está pasando en ese momento. Versus la ansiedad que es anticipatoria. Y ahí está el ejemplo que dabas de que yo no me paro aquí a pensar lo que van a estar pensando. O sea, ya para esa persona me van a juzgar, no te han juzgado. Cuando te juzguen, pues ahí está el miedo, porque está pasando en ese momento. Pero la amenaza anticipatoria, a eso es la que se refiere la ansiedad. Entonces, fíjense, todos los trastornos de ansiedad comparten entre sí el miedo y la ansiedad, pero el apellido es lo que le cambia, ansiedad generalizada, eh, ansiedad social, pues dependiendo de cuál sea el apellido, es de qué se trata específicamente, y en este caso, pues es ansiedad social, así que se especifica que es a las interacciones sociales. Y muchas veces cuando llegan a terapia los pacientes llegan, yo no sé cuál ha sido tu experiencia, pero a mí me han llegado casos de adolescentes o adultos jóvenes, ¿verdad? Que ya están transicionando de la adolescencia a la adultez, que casi siempre comienzan a deteriorar el funcionamiento laboral o académico. ¿Por qué? Porque si vamos a ir a un trabajo, en ese trabajo a lo mejor hay que dar presentaciones, igualmente en la universidad o en la escuela, o tengo que hacer un trabajo en grupo, y nos da muchísima dificultad esa interacción. Me ha pasado, Yo y creo que pienso que este trastorno es más común de lo que uno pensaría, ¿no? De lo que uno esperaría, y sobre todo en tiempos recientes, como hablamos ahorita del COVID, que ha sido bastante común. Y entonces está sucediendo, no sé si te ha pasado, pero que como estuvimos en la parte del encierro y la virtualidad, pues hay casos que no quieren regresar presencial. Entonces están los padres con ese debate de qué hago, porque al final, como sienten ansiedad, pues quizás sienten que están haciendo algo malo exponiéndolos, pero el mantenerlos a distancia en un caso de ansiedad social sería continuar reforzando esos síntomas y no provocando la interacción social. Así que yo siempre recomiendo terapia y que se haga un plan progresivo de que puedan ir poco a poco estableciendo cómo va a llegar a la escuela presencial, porque es algo que les va a hacer parte de su vida adulta. sí. Y voy ya mismo para allá para el tratamiento, porque eso lo queremos retomar. Pero hablando de cuán prevalente es, yo tengo datos que dicen que el 13% de la población en Estados Unidos en algún momento podría experimentar algún diagnóstico asociado a la ansiedad social. Incluso dice también que es más prevaleciente o prevalente en las mujeres que en los varones, y que el 50% de los niños que tienen algún historial de bullying o de acoso escolar o cibernético tienen un mayor riesgo de experimentar ansiedad social. Porque imagínate, Otro si yo salgo factor a de ay, riesgo, perdón, yo creo que el internet nos está haciendo que hablemos a la vez, perdón. no, te escucho. Que imagínense poniéndonos en los zapatos de un menor o una menor que ha sido víctima de acoso escolar, pues quizás en su cabecita es si yo me aíslo, si yo me encierro, si yo no comparto con las demás personas, pues esto no me va a pasar.
Entonces, si tiene éxito de que no le sucede, pues ¿qué va a hacer? Ah, pues esto es lo que yo tengo que hacer. Entonces se convierte o Claro, se puede convertir en un problema. claro. Sí, por la evitación lo aísla. Ahora bien, sabemos que el acoso escolar y el acoso cibernético puede ser una experiencia traumática y tener unas secuelas interpersonales, ¿verdad? Eso podría ser otro episodio de podcast. Es claro, si en algún momento yo he tenido una experiencia negativa con las personas, con mis amigos, con un grupo, pues yo puedo ser desconfiado o puedo tener miedo a que me vuelva a pasar con toda la validez del mundo. Por eso precisamente también es que es un factor de riesgo, ¿verdad? Porque perpetúa esa evitación, ese aislamiento, esa desconfianza. Y ahí nosotros como clínicos somos bastante cuidadosos en abordar la situación porque la terapia podría ser distinta para una persona que haya tenido un historial de trauma en el caso del acoso escolar o para una persona que no tiene historial de acoso escolar, pero sí tiene un diagnóstico, un trastorno de ansiedad social. ¿Verdad? Aunque la sintomatología podría parecerse, a lo mejor el abordaje en terapia puede cambiar un poquito. Otro factor de riesgo que quería compartir es que algunas personas que tienen algún tipo de diversidad funcional, ¿verdad? O que tienen algún tipo de diversidad física o impedimento, tienden a tener mayor probabilidad de tener ansiedad social. Una de las cosas que la literatura dice también, los jóvenes o los niños que pasan demasiado tiempo conectados a un smartphone, a un teléfono inteligente o a las redes sociales, porque se parte de la premisa de que no es lo mismo interactuar a través de un DM o de un WhatsApp que interactuar, ¿verdad? Así face to face y poder exponerse a la inmediatez, a la interacción social, tal y como se supone que sea, ¿verdad? Más natural que se supone que sea quizás en persona. Así que esos pueden ser factores importantes. Igualmente, las destrezas de comunicación, incluyendo la expresión de las emociones. Si en nuestra crianza, en nuestra casa o en la escuela, no hemos recibido al menos alguna información de que tenemos emociones, de que podemos expresarlas, pues por ahí también habría un factor de riesgo eventualmente de tener mayor dificultad en la interacción con las demás personas. Yo no me puedo imaginar las emociones de otra persona, no puedo ser empática si yo no conozco y no sé lo que es sentir mis propias emociones. Y hay que ayudar también a los menores y niños y niñas a que aprendan a identificar sus emociones. Muchas veces lo que les enseñamos es a reprimirlas. Por ejemplo, hay un menor que está en un juego y de momento están perdiendo y el nene se siente frustrado y que le decimos, no, pero no te frustres, estás haciendo bien. El comentario viene con buena intención, pero el niño no eligió sentir frustración, la frustración llegó sin invitación. Entonces yo tengo que enseñarle y que aprenda a reconocerla, que le ponga un nombre y que aprendamos cómo vamos a salir y a movernos a otra emoción con la que quizás nos sentimos más cómodos. Así que estamos haciendo exactamente lo contrario de lo que debemos hacer. Pedirle que niegue la emoción en lugar de validarla y que le ponga un nombre. De acuerdo. Y eso para que veas que en la medida en que si no lo hacemos y si no lo trabajamos, puede ser un factor de riesgo a largo plazo. Cuando nosotras hablamos de evitación una y otra vez, las personas que tienen ansiedad social tienden a evitar ciertas interacciones. Específicamente, ¿qué evita la persona? Pues evita interactuar con personas desconocidas o extraños. Asistir a fiestas o reuniones sociales. Evita ir al trabajo o a la escuela o a la universidad. Evitan iniciar una conversación, hacer contacto visual, tener algunas citas. Y lo más brutal de esto es que estamos hablando de esto y usted dirá, ah, bueno, pero tener una cita, como que eso no es tan importante. Sí, sí lo es, porque si la persona anhela tener una pareja y no puede quizás tener la iniciativa de acercarse a esa persona, pues lo va a sufrir. Imagínense nosotros que nos guste mucho, mucho a alguien y no nos atrevamos a decírselo.
No nos vamos a correr el riesgo tal vez de decirle y que de repente nos corresponda, ¿verdad? Sí, yo creo que empiezan las historias de amor, pero... O así deberían empezar, ¿verdad? Por lo menos haciendo ese acercamiento. Pero en el caso de las personas con ansiedad social, pues lo evitamos porque sentimos miedo. Entrar a lugares donde los demás ya estén sentados. Yo tengo algunos pacientes que me dicen, yo llego primero y me siento primero, antes de que llegue la gente. Eh, por ejemplo, si hay que devolver algún artículo en una tienda o tengo que pedir comida o tengo que comer frente a la gente, lo evito. Las personas con ansiedad social, los niños particularmente, evitan también usar los baños o los baños públicos, porque tenemos preocupación con relación a. Y eso por decir algunos ejemplos, probablemente la lista puede ser más larga, pero es para poner algunos ejemplos de lo que evitan las personas ante los síntomas o el pensamiento, el miedo excesivo a la interacción y al ser juzgados por los demás. Sabes que una vez, ahora que cuentas esto me acordé, yo creo que yo lo había compartido en las redes sociales. Una vez yo estaba en un restaurante esperando el turno para que me sentaran y en el restaurante había un salón que tenía una actividad y esa actividad tenía una música y un party brutal. Y seguían llegando los invitados y los invitados los pasaban directamente al salón. De momento pasan a esta nena, una adolescente, y una de las mamás del grupo llega hasta acá y se reúne con otras mamás del grupo y ellas estaban frente a mí. Y comienzan a hablar de que esta nena, que no se atreve a entrar, que es tan tímida, que yo no puedo entender a estos muchachos de hoy día, y por ahí siguieron hablando. Y en mi cabeza yo solamente pensaba, si ella es tímida o si ella tiene ansiedad social, lo que puede representar el llegar a un lugar donde hay una fiesta enorme. ¿Y por qué en lugar de criticarla, no vamos donde ella, le ofrecemos ayuda, le decimos, estoy aquí, ¿quieres que entre contigo? ¿Quieres que llame a algún amiguito tuyo para que te ayude a entrar? Ofrécele ayuda. Eso puede ser una marca. Imagínense que esa niña está en terapia o esa adolescente está en terapia y nosotros le dimos la tarea de que fuera esa fiesta. Nosotros necesitamos ayuda porque no estamos allí en la fiesta con ella. Así que es sumamente importante, no los busquen, no nos vamos a sentir como ella porque no estamos en sus zapatos. Yo comencé diciendo que yo nunca he sido tímida, así que yo no puedo sentirme, yo entro a la fiesta y ya, y saludo a todo el mundo y pego un grito y hablo. No tengo problema con eso, pero no todo el mundo tiene que ser como yo. Entonces vamos a ayudarla y a no hacer piedra de tropiezo, porque imagínense también que ella los escuche, escuchar a las mamás hablando sobre ella y sobre que ella no se atreve, cómo se hubiese sentido, quizás no vuelve jamás a una fiesta. Así que para nosotros puede parecer algo sencillo llegar a la fiesta que estaba, de verdad, y había mucha gente, que estaba el party encendido, pero para otras personas no, y vamos a convertirnos en ayuda y apoyo en la vida de esas personas. Y yo creo que por esa línea, cuando usted se pregunte cómo yo ayudo a una persona con ansiedad social, eso es una buena recomendación. Invítele a participar, invítele usted, tome usted esa iniciativa sin juzgarle. Porque fíjate, precisamente ese es el miedo, esa es la preocupación. Eh, Ser empático, ¿verdad? Como que tratemos de imaginarnos a nosotros cómo se siente esa persona en ese momento. ¿Nos gustaría sentirnos así? No necesariamente. Yo tenía una, una paciente que en algún momento tuvo como esto que se llama Big Sister o Big Brother y era de un grado X, ponle tú octavo, noveno grado, y en la escuela le asignaron a otra estudiante que era creo que era de cuarto año, algo así, era senior. Y esa estudiante fue tan importante en nuestro proceso de terapia, porque le invitaba para los paris, le decía, está bien, no te preocupes, si tú no te atreves a bailar, no bailamos, pero vamos y nos asomamos. Y poco a poco la integró. Mira, los maestros en ansiedad social, nosotros luchamos mucho con la parte académica. Pues si usted es maestro y usted le llega una comunicación sobre acomodo razonable, mire, vamos a tratar de ser parte del equipo de trabajo. Yo sé que es difícil y que estamos, ¿verdad? Tenemos un montón de trabajo y mi apoyo total a los maestros y a la cantidad de trabajo que hacen, pero
la hostilidad o el que de repente la maestra dijo, no, eso no va porque no me da la gana y aquí todo el mundo tiene que pararse a presentar. Mire, usted no sabe, a lo mejor ese o esa estudiante está luchando con esos síntomas de ansiedad social y a lo mejor sea conveniente, en vez de pararlo frente al grupo a presentar, decirle, ¿sabes qué, fulano o fulana? Grábate en tu casa, tú solito o tú solita y me entregas el trabajo y así yo puedo evaluar que tú tienes conocimiento sobre el material. Pero no dar por sentado que todo el mundo está ready para pararse frente al grupo a presentar. Eso lo veo mucho. Estoy completamente de Necesitamos acuerdo. a los padres y a los maestros y a toda la familia en ese corillo que es el grupo de apoyo para poder trabajar, porque hablando de la terapia, la exposición es importante para sanar, pero la exposición tiene que venir acompañada también de un sentimiento de seguridad. Completamente de acuerdo. Y Así nuestra que esos meta también son, va a ser que pueda dar el informe. Va a ser nuestra meta también. Pero vamos a hacerlo gradualmente, validándolo, dándole recursos, viendo que tiene el apoyo que pudo, porque cuando tú te das cuenta de que pudiste, te sientes capaz y puedes ir al próximo paso. Así que estamos trabajando juntos para que porque yo necesito que esa persona funcione. O sea, porque estamos hablando de una persona que a lo mejor reparten comida, yo he tenido casos así, reparten comida y como no le dieron, se queda sin comer. ¿Cuán severo puede ser eso para una persona? En una ocasión repartieron unos libros para una tarea, esta persona tiene 4 puntos, súper estudiosa, no le dieron el libro, sacó F, porque no se atrevió a ir a pedirlo. De que nuestra tarea como psicólogas también es que se atreva y vaya y lo pida, que se atreva y dé el informe. Yo también quiero que entre a la fiesta y pegue el grito que yo les conté ahorita y salude a todo el mundo. Yo también quiero eso. Pero al paso de la persona, no al mío. No como yo lo haría. Porque a mí dame el informe y dame, eso yo he es dado claro. conferencias con cientos de personas. No me afecta. Pero no puedo pretender que todo el mundo lo haga de la misma manera. También yo quizás he recibido un feedback de las personas positivo y pues eso me ayuda a continuar y a seguir con confianza. Pero quizás si la primera vez me caía frente a todo el mundo y la gente se reía, a lo mejor no estaría atreviéndome a hacer lo que hago ahora. O sea, que hay que ver también, por eso es que la parte de individual es tan importante porque uno no sabe las experiencias de vida que han tenido. Sí, sí, sí. Y un poco uno acompaña también desde la calidez y la amabilidad, So- porque las personas con ansiedad social requieren que tener también esa muestra de que las otras personas y los humanos también podemos ser amables y cálidos, sobre todo cuando tienen esas experiencias que no son tan chéveres como las que estás mencionando, ¿verdad? Es como que, ok, ¿cómo yo a través de mi persona puedo hacer sentir bien o puedo hacer sentir respetada y validada a esta otra persona? Y en ocasiones incluso trabajamos el responder buenos días, buenas tardes, hola. Imagínense el nivel de dificultad. Simplemente una persona te dice buenos días, responderle. El temor es tan grande que no se atreven, pero entonces se malinterpreta. Claro, sí. Y pasa en diagnósticos, por ejemplo, del espectro de autismo, por ejemplo, ¿verdad? Como que, pues a lo mejor, y eso nos pasa a nosotros en muchos de los diagnósticos de salud mental, no se ven, no son visibles, pero igual está ahí, hay una dificultad que aunque vaya a pasar y la persona eventualmente esté bien, hay una dificultad en este momento para interactuar. No necesariamente es que yo quiera ser grosero o grosera, o yo no quiera, o quiera llevarte a la contraria o lo que sea. O sea, y ahí vamos a las diferencias también individuales. Sí, Así porque no que es más una bien es persona desde que el no te... respeto. Exacto. Y no es una persona que, por ejemplo, no te mira a los ojos porque no quiere. Sí, entonces comenzar el mírame a los ojos, pero mírame a los ojos, pero mírame a los ojos. No necesariamente va a ser lo que necesitamos porque en el tono en el que lo estamos diciendo pero puede provocar más miedo y mayor ansiedad y por eso entonces, lo que hacemos es reforzarle lo contrario, al que no me atrevo a mirarte porque sé que me vas a decir algo. Claro. Y un poco también ya que estamos en esta línea de la terapia y de las recomendaciones, eh, en terapia trabajamos mucho por promover la interacción social, incluyendo la figura del terapeuta, ¿verdad? El terapeuta es la primera interacción social que esa persona tiene,
Por eso es que el enganche es tan importante, la confianza, el roleplay, ¿verdad? Nosotros trabajamos mucho el roleplay. Ok, vamos a suponer que yo soy esa persona que te va a observar y que te puede decir tal cosa, cómo tú reaccionarías. También trabajamos desde la exposición imaginaria, porque uno no va a la exposición en vivo, no es como que, pues acaba y bájate y pide la comida tú solo o tú sola. No, 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 es que primero vamos a imaginarnos cómo sería ir a pedir la comida, qué podría pasar. Hay personas que son más agradables que otras, hay personas que son más sutiles que otras, y cómo tú podrías reaccionar. Así que hay como una especie también de ensayo y de imaginarse y visualizarse en ese momento. Y es hasta divertido, por lo menos yo me siento cuando hago esos juegos de roles, es como que bienvenido al restaurante clínicamente hablando, ¿cómo le ayudo? Entonces la persona es como que, espérate, ¿qué? Vamos a practicar, sí, vamos a practicar. Y obviamente cuando tienen una interacción real, pues se sienten ya con los recursos, ya esto yo lo he practicado, me siento más cómoda y vamos gradualmente exponiendo a la persona, pero sí hacemos todo ese tipo de intervenciones. Sí, y sobre todo un poco anticipando reacciones negativas, yo creo, ¿verdad? Como que, ok, ¿qué es lo peor que podría pasar? Vamos a ensayar, vamos a ver. Aún pasando lo peor que puede pasar, tal cosa, ¿cómo tú reaccionarías? Como, es chévere, definitivamente. Y algo que yo recomiendo bastante son las interacciones grupales, ¿verdad? La terapia de grupo. La terapia de grupo para la ansiedad social parecería que es como que a enfrentar todos nuestros miedos, pero realmente sí, es una de las recomendaciones que funciona bastante. En eso, las terapias de grupo que hay en las clínicas parciales, en ocasiones me han funcionado. Es como ese empujón a la piscina de agua fría. Ya después que te mojaste, pues olvídate, ya estás ahí. Y me ha funcionado mucho el tener esa recomendación de terapia grupal. Yo no sé si tú lo has trabajado así, pero otra cosa también que se trabaja es la reestructuración de la magnificación del miedo, Ujú. ¿verdad? Hay como que hay que estar encima de esa magnificación, porque hablando del miedo excesivo, es como si esa respuesta del otro yo la magnifico, es más grande que yo, me asusta. Entonces, a nivel de pensamiento también lo trabajamos muchísimo en terapia. Lo bueno de la ansiedad social, como todos los demás trastornos de ansiedad, es que si hay un buen tratamiento, tienen bastante buena prognosis, ¿verdad? Probabilidad de mejorar. Yo no recomiendo tanto la terapia en modalidad virtual para ansiedad social. Y cuando es así, prefiero referir a terapeutas que puedan verle personalmente. Eso es una de las cosas que a veces la virtualidad, como que para ese tipo de diagnóstico, a lo mejor sería mejor que fuéramos presencial. Y es algo que también se puede Y trabajar gradualmente, porque por ejemplo en mi caso, que estoy de las dos maneras, y la persona siempre y cuando cumpla con los requisitos, pues tiene la potestad de elegir si la quiere virtual o la quiere presencial, pues entonces empezamos a trabajar ok, pues hacemos unas sesiones virtuales, luego hacemos unas presenciales y vamos trabajando porque muchas de las veces pueden buscar cualquier razón o cualquier excusa, justificación para quedarse en la casa y no salir. Y pues obviamente eso es parte del proceso de exposición. El que, ¿sabes? Tienen que ir a la oficina, tienen que subir en el elevador, tienen que encontrarse con otras personas, interactuar con mi secretaria, luego interactuar conmigo, ¿sabes? Es parte del proceso de terapia. Ya puedo entender que quizás inicialmente la quieran virtual, pero estoy de acuerdo con la doctora, es bien importante en algún momento movernos a que sea presencial para que el proceso sea lo más real posible a la vida, que en realidad es fuera de nosotros, la vida sucede fuera de nosotros. sí, y es súper importante dos cosas. Una evaluación psiquiátrica en casos más intensos es recomendada, se trabaja y tiene muy buena adherencia, ¿verdad? O disminución de síntomas, la probabilidad. Pero también necesitamos mucho a la familia y a los amigos en estos casos. Como estaba diciendo ahorita la doctora, ¿verdad? No juzgue, por favor, trate de tener paciencia y de comprender y ser empático ante el miedo del otro. Porque
la interacción de mamá, de papá, del hermano, son interacciones sociales. Y es ahí donde estamos teniendo ansiedad. Así que usted también tiene en su casa la oportunidad de exponer a esa persona practicando la comunicación asertiva, el respeto, la calidez, la empatía, para que esa persona también vea cómo es capaz de relacionarse, incluso con su familia y con sus amistades, de una manera saludable. 100% de acuerdo, y sobre todo porque igual que practican con nosotras, practican con sus familiares y en la medida en que tengan éxito y se sientan aceptados y se sientan bien, pues se van a atrever a abrir ese círculo. Y usted, mire, si, aunque no lo entienda, a lo mejor no lo entiende porque no lo has vivido, pero no lo busques. Definitivamente. Así que nada, si usted o alguna persona que conoce está presentando algún síntoma asociado a ansiedad social o algún deterioro en su funcionamiento por miedo al juicio de los demás o a ejecutar, ¿verdad?, delante de los demás, por favor busque ayuda. Hay maneras de trabajarlo y sobre todo reconociendo que la interacción con las demás personas es integral, indispensable en nuestra salud y en nuestro desarrollo, en nuestro bienestar. Plenamente de acuerdo. Me ha encantado este episodio virtual. Vamos a ver cómo queda cuando suba a las diferentes plataformas. Gracias a todos y a todas por acompañarnos. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Clínicamente hablando en Instagram o Facebook, doctora Tainari Dávila, doctora Melanie Ruiz, en Pausa con la Psicóloga, y a la doctora la consiguen como doctora Melanie Ruiz igualmente. Gracias, les queremos siempre. Gracias por su compañía. Bye.